discernimiento suficiente como para operar por sí solo, no hay por qué someterlo a una representación para intervenir como parte de los actos jurídicos que le completan. Bueno, la cuestión es que en el Código Civil de Bélgica Buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Bien? Buen día, Bueno, profe. Buen día. Hola. Nos vamos encendiendo. Buen día. Hola. Bueno, muchachada, ¿cómo estamos? Fin de semana largo. ¿Estamos bien? ¿Con ganas? Bueno, habrán comenzado a ver los atributos de la personalidad, ¿verdad? De la personalidad jurídica, entre los cuales se encuentra la capacidad y ustedes me dicen si estoy en lo correcto en cuanto a que ya vieron este tema, vieron el tema de capacidad como atributo de la persona, ¿no? No, profe, ayer vimos los menores de edad. Bueno, los menores de edad están dentro de un grupo de personas que carece justamente de capacidad jurídica. Pero la idea es saber, para adentrarnos al tema de hoy, si comenzaron a ver los atributos, los distintos atributos de la personalidad jurídica, que son el nombre, la capacidad, el patrimonio, ¿sí? El estado y el domicilio. Los 5 grandes atributos de la personalidad jurídica. Espero que no me influya mucho el ruido externo, porque abrí la ventana, tengo casi calor, está muy pesado, por eso espero que ustedes me dicen si les molesta el ruido. Bueno, no vieron todavía la presentación de los atributos de la persona, más allá de que vieran los menores de edad como grupo, la presentación del tema. Bueno, entiendo que pensé que los habían visto. Bueno, dentro de los atributos de la personalidad nos vamos a encontrar con la capacidad, que es justamente esa facultad que el ordenamiento jurídico confiere a la persona para ser, en primer lugar, titular de derechos y deberes jurídicos. El ordenamiento jurídico atribuye a cada persona, a cada sujeto de derecho, esa aptitud. Una aptitud asignándole esta facultad de ser, por un lado, titular de derechos y por otro lado, poder ejercerlos por uno mismo. O sea, los derechos que el ordenamiento jurídico le confiere a una persona tienen que ser susceptibles de ser ejercidos. ¿Bien? Si a mí, por un lado, el ordenamiento me confiere el derecho de ser titular de dominio, si yo soy titular de dominio porque tengo una propiedad que adquirí, que tengo a mi nombre, supónganse que la pude haber heredado, por un lado soy titular de ese derecho subjetivo, que es ser propietario de un inmueble. Pero después, ese derecho, ¿qué implicancia tiene en mi vida práctica en cuanto a la facultad que se me otorga para disponer de ese derecho? ¿Bien?
por ejemplo, alquilar ese inmueble, darlo como garantía hipotecaria, cederlo, darlo en comodato, cualquier acto jurídico necesario en función de ese derecho que se me otorga. Bueno, para poder ejecutar esos derechos, además de ser titular, tengo que tener la facultad de ejercerlo, ¿bien? De ejercerlo. Y justamente la idea de ser titular de derechos va a venir de la mano de ser considerado persona. Toda persona es titular de derechos, porque es el centro del ordenamiento jurídico, y por ende no se entiende la posibilidad de que una persona carezca de capacidad de derecho. Empecemos por la idea de que hay dos grandes órbitas. Este tema pensé que ya lo habían visto, por eso para arrancar el tema de hoy doy esta pequeña introducción. Hay dos grandes órbitas en el atributo de la capacidad. Una es la capacidad de derecho, que es este conjunto de prerrogativas que se le reconocen a una persona para ser titular de derechos y deberes jurídicos consecuentes a ese derecho. Y por el otro lado, la capacidad de ejercicio, que es justamente el atributo que permite a esa persona, a ese sujeto, ejercer derechos vinculados a su derecho subjetivo. Bien, y por supuesto todos podemos ser, todos somos capaces de derecho en virtud de que es la persona como sujeto de derecho el centro y razón de ser del ordenamiento. Entonces, lógicamente, se le reconoce capacidad de derecho. Van a ver ustedes, cuando aborden este tema, que existen sí incapacidades de derecho, que son muy puntuales, muy específicas, muy excepcionales, y que están puestas por el ordenamiento jurídico en vista de proteger la sociedad en general, porque se considera que puede generar incompatibilidad de intereses y roces y desconfianza a la transparencia de los actos jurídicos y demás, darle al titular de derechos ciertas prerrogativas, darle al sujeto de derechos ciertas prerrogativas. Entonces, en forma excepcional, taxativamente impuesta por el ordenamiento jurídico, puede asignarse a una persona la restricción en su capacidad de derecho, en función de determinadas cuestiones, por incompatibilidades, como les digo, en donde el derecho lo que pretende es proteger a una institución más allá de los puntuales intereses personales de los sujetos. Entonces vamos a ver, entre otras incapacidades de derecho, por ejemplo, que un juez, un funcionario público con este rango de juez, se encuentra vedado, por ejemplo, para ejercer el comercio, para celebrar actos en relación a bienes que están en su juzgado. Por ejemplo, él tiene que ordenar una subasta de un inmueble y no la va a poder comprar en subasta. O sea, hay incompatibilidades lógicas que tienen que ver con la transparencia del cargo, con la necesidad de mantener una seguridad jurídica a una sociedad determinada, que importan o que hacen necesario o prescindible que se restrinjan facultades. Bien, lo mismo ocurre, por ejemplo, en los abogados no podemos, si tenemos un cliente en el cual estamos defendiendo y le rematan la casa en algún asunto, en algún proceso, como lo estamos defendiendo como demandado, no podemos ir y comprar esa casa en subasta. O sea, tenemos esa limitación. Podemos ir a comprar otra cosa, pero no ninguna que intervenga un cliente nuestro. ¿Bien? Son restricciones concretas que tienen que ver justamente con proteger o resguardar un interés superior. ¿Bien? Esas incapacidades de derecho, que las van a ver más adelante, son, como les decía, excepcionales, y no existe posibilidad de que una persona tenga total carencia de capacidad de derecho. La capacidad de derecho solamente puede ser restringida en forma parcial y excepcional. No puede ser restringida en forma total a una persona, porque eso equivaldría a la muerte civil, ¿no? Y no, nuestro derecho la tiene totalmente desterrada, esa como sanción, la muerte o la total falta de derechos que pueda tener una persona. Ni siquiera un condenado penal tiene una incapacidad total de derecho. Es imposible, eso en nuestro ordenamiento no está admitido. Pero tenemos la otra órbita que nos vamos a ocupar hoy, que es la capacidad de ejercicio. Bien, porque una cosa es ser titular de derechos y otra es poder ejercerlos por uno mismo. Bien, poder esos derechos ejecutarlos por uno mismo. Y obviamente que el ordenamiento jurídico nos va a otorgar esta facultad a los fines de poder utilizar nuestro libre albedrío, nuestra autodeterminación, bien, nuestra autonomía de la voluntad, y
tomar decisiones respecto que tengan incumbencia en nuestra vida jurídica o en nuestro ámbito de actuación social. Obviamente que tenemos ese reconocimiento y partimos de la idea de libertad y de autodeterminación, y por ende el ordenamiento jurídico también asigna la libertad la capacidad de ejercicio. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco, ¿con qué tiene que ver esta capacidad de ejercicio? Esa facultad de poder ejercer los derechos por uno mismo. Ustedes me dijeron que vieron menores de edad, ¿verdad? ¿Bien? La clase pasada. ¿Y qué, digamos, del tema de menores de edad, qué fue lo que, respecto al tema que estamos hablando hoy, qué es lo que ustedes observaron de este tema en cuanto a la capacidad de ejercicio de los menores de edad? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué tienen? ¿Pueden ejercer los derechos por ellos mismos? No. Dependiendo cuáles. ¿Sí? Pero el ordenamiento jurídico, ¿en qué hace hincapié a la hora de limitarles la capacidad de ejercicio? ¿En qué hace hincapié? ¿Qué es lo que toma en cuenta para el caso de los menores? El interés superior. El interés superior del menor. El interés superior de él, pero ahí cuando hablamos de decisión en base al interés superior, partimos de que exista un conflicto. Bien, un conflicto en cuanto a lo que él quiere hacer y lo que el ordenamiento jurídico le puede permitir. Pero antes de llegar al interés superior, primero, ¿de qué parte el ordenamiento a los fines de determinar la capacidad jurídica? Eso tiene que Dice ver que con la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de la representante legal. Sí, pero aparte de la edad, ¿qué toma en cuenta el ordenamiento? Esto es una novedad en nuestro código reformado. La madurez suficiente. Exacto, el grado de madurez suficiente. Por eso el nuevo paradigma del código actual tiene que ver con una capacidad progresiva. Pero fíjense que ese grado de madurez suficiente para, por supuesto, el ejercicio de derechos extrapatrimoniales, ¿no? Porque en los casos de ejercicio de derechos patrimoniales se lo considera incapaz, siendo menor de 18 años, y sometido a la representación, ¿sí? Pero en cuanto a los demás ejercicios de sus derechos, se tiene en cuenta el grado de madurez suficiente. Y ahí es donde aparece esa necesidad de intervención cuando hay conflicto, cuando el representante, por ejemplo, entiende que no tiene la madurez suficiente para tomar tal determinación por sí mismo, y el menor considera que sí, entonces ahí tiene que evaluarse esta aptitud, esta madurez, esta aptitud subjetiva, que va a depender de cada caso concreto, en función del interés superior, ¿bien? Que es como un parámetro, pero que parte de esa idea de madurez, de esa capacidad progresiva que el ordenamiento pretende otorgarles sin encasillarlos en forma estanca en la idea de incapaces, ¿bien? Pero esto me sirve, digamos, esta introducción más que nada para presentar el tema de la incapacidad en general, porque sí, tenemos los casos de los menores de edad en donde ya se parte de la idea que hasta cierta edad no han llegado a tener intelectualmente completa o completamente desarrollada su posibilidad de discernir en lo conveniente o inconveniente para tomar decisiones. Tiene que ver con una cuestión de madurez psicológica y mental, más allá de alguna patología, ya no es una cuestión patológica, sino propia de la madurez de la persona, en donde ya el ordenamiento establece bases concretas determinadas por la edad para asignar la capacidad de ejercicio. ¿Bien? Se sobreentiende que hasta los 18 años las personas no tienen desarrollada intelectualmente y cerebralmente toda su capacidad de discernimiento, y por ende la capacidad se les restringe para el ejercicio de sus derechos. Bien, entonces ahí se parte, en el caso de la menor edad, de una situación de madurez, una situación biológica, ¿no? Concreta, que quizás puede, obviamente, ser diferente en cada uno, porque
ustedes habrán visto dentro de su grupo social o de amigos que no todos maduran a la misma edad, ¿verdad? Hay un montón de personas que tienen 18 años y la verdad parecen de 12 en cuanto a su capacidad cognitiva y de discernimiento y desenvolvimiento, y hay otros que tienen 45 y también parecen de 14, y otros que son de 14 y tienen una madurez por cómo han sobrellevado la vida de mayor envergadura. Pero son cuestiones concretas, y obviamente cada caso particular es complicado para analizar por el ordenamiento, o para regular por el ordenamiento jurídico. Por eso hay una regla genérica en cuanto a que a partir de los 18 años la persona se considera completamente capaz. A partir de los 18 años, más allá de que sea inmadura, de que sea un desastre, de que viva con los padres hasta los 45, y viva y no sepa hacerse solo en el mundo, la ley lo considera capaz de ejercicio y que se arregle. ¿Bien? A partir de ahí, les decía, cuestiones subjetivas en cuanto a ser menor de 18 y tener madurez suficiente para ciertos actos que no comprometan su patrimonio, sino su persona en sí, esa es una cuestión diferente. De hecho, habrán visto que existe me están llegando unos mensajes que estoy necesitando tener en cuenta, por eso me distraigo un poco. Discúlpenme, pero bueno, las tengo que ver, son cuestiones de urgencia. Les decía que no, digamos, para cuestiones que son extrapatrimoniales, habrán visto, por ejemplo, la disponibilidad del propio cuerpo, unas cuestiones relacionadas con el propio cuerpo, que a partir de los 16, que no tienen todavía 18, pero a partir de los 16 se los considera como adultos, para todas las cuestiones relativas a su propio cuerpo. Después hacen la distinción de prácticas invasivas y no invasivas a partir de los 13, bueno, esas son cuestiones diferentes, pero ya se lo consideran maduros a partir de esa edad, ¿bien? Salvo la ley de trasplante de órganos, que habrán visto también, que habla de los 18 años para la disponibilidad de los órganos en vida, ¿no? Es una excepción a esta posibilidad de disponer del propio cuerpo que establece una ley especial, ¿no? Pero el resto, a partir de los 16, tienen la capacidad jurídica. Y ahí no sé, digamos, no permite el código que se adentren en cuestiones particulares, no, pero en realidad no tiene madurez. ¿Cómo va a tomar esta decisión terrible de tatuarse todo el cuerpo? Cuando es un inmaduro se va a arrepentir, el año que viene esto no se usa más, y la madre quiere desesperadamente convencer a su hijo de que no lo haga, y no puede intervenir jurídicamente porque la ley le da libertad. En ese sentido, le da la capacidad plena a partir de los 16 años. O sea que son cuestiones que a veces no estamos, o los que vivimos cotidianamente, vemos que como que la ley va para un lado, quizás la sociedad para otro, no en un sentido, pero bueno, el nuevo código nos lleva a adaptarnos a ese régimen más allá de las realidades. En algunos aspectos tiene alguna incompatibilidad con la realidad, pero bueno, eso es una cuestión de apreciación, y cada uno sacará su conclusión. Acá lo que tenemos que hacer es más que nada analizar la norma. Bueno, vamos al tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con la restricción de la capacidad de ejercicio, ya no por cuestiones fundadas en la edad, sino repartiendo de personas que tienen la edad y la madurez, pero no tienen el suficiente discernimiento, en virtud de cuestiones que puedan afectar de algún modo su salud mental, ¿no? Entonces entramos en el maravilloso mundo e inexplorado mundo mejor dicho, explorado, pero nunca terminado de conocer, mundo de la salud mental. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud ha dispuesto que cuando hablamos de salud, siempre no solamente hay que adentrarse al aspecto físico y clínico de una persona, sino a su salud mental y psicológica, ¿no? Que hace todo una integración de la persona. Bueno, estos momentos donde se han tomado medidas restrictivas para salvaguardar un aspecto de la salud, ¿no? Que es la salud física, se ha quizás dejado o se ha relegado la idea de salud mental. Esto es un tema que ha generado mucho debate, ¿no? Cómo no se han logrado con ciertas medidas restrictivas integrar ambos aspectos. No sé si lo han escuchado estos debates y cómo se ha instalado en la sociedad la necesidad de ver los dos grandes aspectos de la salud, porque sin dudas muchas medidas restrictivas de confinamiento
en salvaguarda de la salud física y evitar contagios de la pandemia, han repercutido notablemente en este aspecto de la salud mental. Bueno, esto es otro tema. Pero bueno, en definitiva, ante la realidad de un padecimiento mental, ¿cómo reacciona en un sujeto, cómo reacciona el ordenamiento a los fines de regular su capacidad jurídica, su capacidad de ejercicio, ese atributo para ejercer sus derechos, para ejercer los derechos subjetivos? Porque más allá de cualquier padecimiento que una persona tenga, que afecte de algún modo su salud mental, los derechos, la capacidad de derechos siempre se mantiene, pero la posibilidad de ejercer esos derechos por sí mismo va a encontrar un escollo, una valla, un impedimento que obviamente puede generar de perjuicios a sí misma. Porque en base a, si decimos o si analizamos que la capacidad de ejercicio tiene, cuando lo analizamos en el caso de los menores de edad, tiene en cuenta la madurez del sujeto, bueno, a veces esa madurez es incompatible con alguna patología que afecte esa posibilidad de discernir, esa posibilidad de tomar decisiones que hagan a su bienestar, más allá de que todos podemos equivocarnos y tomar decisiones totalmente perjudiciales para uno mismo. Eso no implica que esas decisiones sean tomadas en virtud de una patología o una falla intelectual, ¿no? Por supuesto, eso no quita que porque errores humanos siempre nos vamos a equivocar, siempre nos vamos quizás a arrepentir o a tomar decisiones que no nos convengan, pero no es eso a lo que apuntamos, sino a alguna patología o enfermedad que puede ser permanente, crónica o circunstancial, quizás fruto de algún tratamiento médico que implique el uso de alguna droga que genere algún adormecimiento o alguna falla intelectual o lo que fuere, por cualquier razón que sea, encontrar esta posibilidad de autodeterminación de algún modo limitada. Ahora, porque si esta autodeterminación, esta libertad de ejercicio, fuese utilizada en forma completa, en forma libre, obviamente le podría generar perjuicios al sujeto en cuestión. Entonces, ¿cómo reacciona el ordenamiento a los fines de determinar su capacidad? ¿Bien? Bueno, esto ha tenido en el tiempo muchísimos cambios, o muchísimos modos de operar el derecho, ¿no? Partimos del Código de Vélez-Sarsfield, luego tenemos una reforma importante del Código a través de la Ley 1711, y por último nuestro Código de 2015, que en el interín, entre el 2015 y 1969, cuando fue la reforma de la Ley 1711, existieron otras leyes que vinieron a cambiar el paradigma, pero manteniendo un código, totalmente desayornado, ¿no? Entonces tuvimos un periodo hasta 2015, hasta la reforma del código, en la que veíamos que el ordenamiento jurídico estaba medio temblequeando en cuanto a sus posibles contradicciones, ¿no? Vamos al Código de Vélez, vamos a ver qué decía Vélez en el año 1869, cuando sancionó el código. También pensemos un poco, hagamos un revisionismo histórico, y hemos visto todas películas de época, y hemos escuchado también, porque este código se mantuvo por muchos años, casi 100 años, qué procederes, ¿no?, había en la época, cómo se trataba a la época a personas con padecimientos mentales. Bueno, Vélez era muy pragmático en ese sentido, mejor dicho, muy básico, ¿no? Pero era fruto más que nada no tanto del legislador o de su opinión, sino también de los avances científicos, médicos, que toman a la salud mental como les decía yo, como un universo que intenta ser explorado, pero que nunca logra ser estudiado a fondo porque es muy variable, ¿no? Y bueno, y en esa época obviamente que existían muchas limitaciones en esta área o en este estudio, y era muy el ordenamiento o la legislación que propuso y dispuso el codificador, era muy tajante en cuanto a encasillar a todos los sujetos con padecimientos mentales en una órbita determinada que era la de incapaz de ejercicio. ¿Bien? Eran incapaces absolutos de ejercicio. Todas las personas que padecían enfermedades mentales, que incluso el codificador se encargaba de enumerar.
¿bien? Y así parecía, están, si bien algún código viejo, enumeradas ciertas enfermedades mentales, van de mente en general, pero hablaba de diferentes padecimientos que nosotros a veces usamos graciosamente, mal usados, ¿no? Términos despectivos o jocosos, pero que son patologías mentales y que el codificador enumeraba de todas las personas que encasillaban dentro de esta enfermedad, idiota, imbécil, así parecían insultos, pero era como un detalle de distintas enfermedades que, diagnosticadas, podían habilitar el pedido y la declaración judicial de incapacidad. Ya en el Código de Vélez, ya desde el Código de Vélez, sí se partía de un principio fundamental que se mantuvo a lo largo de toda la legislación, y es que las personas son capaces de ejercicio a partir de los 18, en el caso de Vélez era a partir de los 22, en el Código de Vélez, después se bajó a los 21, finalmente a los 18, pero desde ese momento sí se partía de la idea de plena capacidad, excepto restricción judicial. Eran los jueces los únicos que podían, en un proceso de interdicción, determinar la incapacidad jurídica de una persona. Y cuando el juez intervenía en base a un criterio médico, exclusivamente, o sea, necesitaba el juez de un dictamen médico que estableciera una patología determinada que generaba entonces, luego de su sentencia judicial, la interdicción total de la persona. Esta interdicción, esta declaración de incapacidad para el régimen anterior, implicaba la imposibilidad total de ejercicio de sus derechos de la persona, quien estaba sometida a un régimen de representación legal. ¿Bien? Representante que designaba también el juez en ese mismo juicio, que era su curador. Bien, era el curador que suplía completamente la voluntad del incapaz. La suplía para el ejercicio de los actos de su vida civil. Bien, de todos los actos jurídicos que quisiera celebrar el incapaz deberían ser celebrados exclusivamente por su representante legal, bajo pena de nulidad. Ese acto, si no era celebrado por el representante, no tenía validez alguna. No se determinaba en esa época las posibles circunstancias que, por más que la persona tuviese un padecimiento, aminoraran los efectos, porque hay muchísimos tratamientos, hay muchísimas formas de sobrellevar ciertas enfermedades que quizás no implican generarle efecto alguno en cuanto a su facultad de discernir, más allá de que la enfermedad esté presente, ¿no? Por supuesto que estos han sido todos avances científicos que corroboraron esta situación. Pero en esa época no estaban a disposición o no estaban con estudios suficientemente comprobados como para generar un régimen diferente. Entonces era simplista el régimen en cuanto a la determinación de la capacidad. ¿Será capaz total o será incapaz absoluto? ¿Bien? O sea, no había zonas grises, no había situaciones particulares que pudieran justificar una posibilidad de autodeterminación, ¿no? O de decisión voluntaria sobre el ejercicio de derechos. Estaban completamente sometidos a la voluntad del representante. ¿Bien? Por eso se hablaba de suplencia total de la voluntad del sujeto. Bueno, obviamente esto traía... Sí, escucho. Le hago una pregunta. Ese curador que se ha nombrado, porque pues yo lo vengo escuchando hace rato, ¿es siempre nombrado por el juez o un familiar que se haga cargo? ¿Cómo viene siendo ahí? ¿Curador? El curador. Bueno, en esa época el código establecía las personas, preferentes para ser designadas curadores. Por supuesto el cónyuge, ascendiente o descendiente, siempre familiares, siempre se partía de un lazo, un vínculo afectivo más cercano al sujeto, que el juez tenía como preferentes, como en la orden de designarlos curador, ¿bien? Pero también se pasaba por otro régimen que se denomina discernimiento de la curatela, es decir, una cosa era determinar la restricción de capacidad del sujeto, es decir, determinar su incapacidad, y además de asignarle un curador.
digamos, son dos procedimientos dentro del mismo proceso judicial digamos, de importancia para que el juez evalúe. Por un lado va a tener que evaluar el grado de enfermedad que habilita al sujeto a declararlo incapaz y además quién es la persona más idónea para ejercer ese cargo de curador. El juez lo designaba en base a un conocimiento, imagínense ustedes, bastante superfluo, ¿no? El conocimiento, listo, tiene este lazo, este vínculo demostrado, es cónyuge, es ascendiente, es descendiente, está demostrado este vínculo, pero quizás en la vida cotidiana, por supuesto, los jueces no están en todos los procesos y en todas las realidades, y bueno, puede generar o podía generar muchísimas injusticias para la persona afectada, ¿no? Entonces, en el caso, fíjense ustedes, dimensionemos la importancia de que una persona sea completamente privada de la posibilidad de ejercer sus derechos por sí mismo. Bien, y bueno, y así era el régimen en cuanto a la determinación de incapacidad. Es incapaz, directamente se lo priva, se lo anula en cuanto a su posibilidad de ejercer actos jurídicos. Eso más allá de sus tratamientos médicos, que también en ese momento no había una ley de salud mental que les pusiera que los regulara y pusiera algún tipo de límite, digamos. Estamos hablando del aspecto jurídico, ¿no? De celebración de actos jurídicos, pero además de eso, las personas muchas veces estaban sometidas a tratamientos en los cuales que no había injerencia del regulatoria alguna, en los cuales muchas veces no estaba directamente protegida su dignidad personal, porque si ustedes sabrán o habrán visto películas en que se sometían a las personas a tratamientos de electroshock, por ejemplo, de encierro, de colocación de chalecos de fuerza. Esto parece como cómico, pero ha sucedido en la realidad, porque era una forma de tratamiento. Incluso el más grave de todos, a mi juicio, que se usó muchísimo tiempo, que era la práctica de la lobotomía, ¿no? Que era un procedimiento casi quirúrgico, digamos, muy sencillo de hacer, en el cual se afectaba a una parte del cerebro que la persona quedaba completamente, digamos, privada o frenada, con frenos inhibitorios, digamos, anulados, en los cuales estaba completamente sometida a la voluntad de otro. Bueno, eran distintos tratamientos médicos o prácticas que no tenían en cuenta al sujeto como en su dignidad humana, sin dudas, ¿no? Porque, digamos, lo que importaba era que, en definitiva, no moleste, era evitar su agresividad, porque, bueno, las personas no tenían autocontrol en muchos aspectos, no solamente en la celebración de actos jurídicos, sino en vida cotidiana. Entonces, digamos, lo que importaba, lo que socialmente era más aceptado, o más, digamos, más buscado, o más pretendido, era que esa persona, en definitiva, no genere una molestia. Entonces, por eso los procedimientos eran tan tajantes en cuanto a quitarse de encima el problema, con internaciones, con encierros, con prácticas de electroshock, o de lobotomía, o de droga, bueno, ahora existen los psicofármacos que tienen esa facultad sin necesidad de agresión física, pero que en definitiva también implican un tratamiento de calmar a la persona en cuanto, con la idea de la agresividad, que por supuesto la puede tener, en definitiva anular su entendimiento, su vinculación con el entorno y demás, ¿no? Bueno, fíjense de qué legislación partimos, y luego aparece la ley 17.711, que es la ley que digamos es una ley que ha reformado el código en un porcentaje muy elevado, ¿no? En bastantes aspectos. Muchos dicen que ha venido a humanizar un poco al Código de Vélez. También, no es que a veces nos quedamos con la idea, no me gusta a mí ese relato, entre comillas, de demonizar al legislador. Me parece que Vélez Arfield fue realmente una persona muy brillante, que era fruto también de una época, ¿no? De una época concreta. Quizás después los legisladores han dejado de estar mucho, porque 100 años después modificaron el código, ¿no? Fíjense el tiempo que demoró, y después, 40 y pico de años más tarde, volvieron a reformarlo. Entonces, los avances de la sociedad, la evolución de una sociedad, no se puede merituar, digamos, o no se puede evaluar las decisiones legislativas en base con el diario del lunes, como digo yo. Con el diario del lunes sí, todos sabemos, todos podemos criticar, pero obviamente en el momento histórico en que se vivía, hoy nos parece como imposible o súper inhumano, pero en realidad tenía que ver con una aceptación social. Por eso siempre también
me gusta rescatar a la costumbre como fuente del derecho, ¿no? Cómo la aceptación social es tan importante en el mantenimiento de normas, ¿no? Quizás este código nuevo un poco se adelantó, es un cambio importante porque ha hecho los cambios y obligado más a la sociedad a adaptarse a esos cambios. Bueno, aparte. Bueno, vamos a la ley 17711, cómo vino la ley esta de reforma integral del código a poner o establecer un cambio al código de Vélez. En primer lugar, partió de una diferencia fundamental en cuanto a al concepto de demencia. Ya dejó de ser un criterio absolutamente médico para pasar a ser, para empezar a contener un criterio médico-jurídico, ¿no? Sí, bueno, no solamente el diagnóstico de una patología concreta, de una patología que por supuesto un médico puede evaluar en su ciencia, un médico psiquiatra es el único que puede evaluarlo, decía, bueno, establecía esta ley, sino que además ver la injerencia de esa patología en la vida en relación, en la vida social, en la vida jurídica del sujeto. Porque por más padecimiento mental que una persona pueda tener, quizás eso no incide en su vida jurídica, ¿bien? O en su posibilidad de entendimiento, ¿no? Siempre había un dicho que decía que los locos eran los únicos que decían la verdad, ¿no? Los locos y los niños, porque en definitiva, una cosa es ser loco, otra cosa es ser inteligente. O sea, la demencia o la patología que fuera, de ninguna manera, no siempre tiene injerencia en la facultad intelectual de un sujeto. O sea, puede ser muy inteligente, pero quizás carecer de frenos inhibitorios, carecer de ciertos autolímites que nos llevan a la reflexión. Una cosa es tomar decisiones, otra cosa es reflexionarlas. Entonces, lo que apuntaba el cambio legislativo es ver la incidencia de esa enfermedad mental en la vida social del sujeto. Por ende, el juez, para restringir la capacidad, tenía que tener en cuenta eso, muy importante. No solamente la patología, sino cómo esa patología influía en la vida en relación del sujeto y en la posibilidad de ejercer actos jurídicos. Esa fue la gran reforma. En primer lugar, o sea, no poner en la bolsa todos los mismos casos de enfermedad mental, sino analizar la incidencia de esa enfermedad, para habilitar la declaración de interdicción judicial. ¿Sí? Siempre el juez, eso no cambió, siempre el juez, a pedido de parte legitimada, no de oficio, los jueces no actúan de oficio para las declaraciones de interdicción de capacidad, siempre eso se mantuvo, es el único que puede tomar esas decisiones en un proceso judicial que vamos a referirnos en otra clase. ¿Sí? Hoy vamos a dar los principios básicos de nuestra nueva legislación en materias de restricción de capacidad derivada de la salud mental, ¿sí? Pero previo a ello, es interesante ver la evolución del derecho. Bueno, ese es un primer gran cambio. Y otro gran cambio que hubo con la ley 17711 es la introducción de una figura que se denomina inhabilitados. En ese momento, el artículo 152 bis del Código Civil de la ley 17711, que estuvo vigente hasta el 2015, establecía este rango o esta zona gris de personas en las cuales de acuerdo a ciertas patologías que pudiesen ser nocivas para poder ejercer la totalidad de los derechos, pero no impedir ciertos actos, o situaciones de, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, y también se introdujo allí la figura de la prodigalidad, es decir, personas que el pródigo es aquel sujeto que, dilapida su patrimonio, lo dilapida, lo gasta insensatamente, y entonces obviamente eso le produce un perjuicio en otro de los grandes atributos de la personalidad, que es su patrimonio, ¿no? Que ya sabemos que los conflictos patrimoniales después se derivan en otros conflictos más graves, así que obviamente ahí donde reacciona el ordenamiento y pone hincapié en la necesidad de proteger a estos sujetos, pero no con una interdicción total, porque una interdicción total llevaba a esta situación de anular su voluntad, de someterlos completamente a la voluntad de un curador. Con la inhabilitación lo que se permitía, con esta figura que introduce la ley 17711, es someterlos a un régimen de asistencia. Es decir, en este caso el curador no iba a ser su representante, sino su asistente. Bien, y para cualquier acto de la vida civil, en el caso de los inhabilitados, necesitaba de una voluntad conjunta, la del inhabilitado y la de su curador, que era su asistente. Un gran cambio
que introdujo la ley 17711, justamente basándose en esta injusticia que implicaba tener una persona encasillada, rotulada, estigmatizada como completamente incapaz, ¿bien? Y poder merituar casos más sensibles o particularidades en las cuales sí hay una necesidad de protección, porque la persona del libre ejercicio de sus derechos podía perjudicarse, pero también hay una necesidad de valoración de la autodeterminación, de la individualidad, de la autonomía de la voluntad. ¿Bien? Entonces, este régimen de inhabilitación permitía conjugar de alguna forma, equilibrar de alguna forma, una protección de la persona sin anular su voluntad. ¿Bien? Eso fue un gran cambio que introdujo esta ley. Bien, el régimen de Código Civil que permaneció vigente, pero en el medio, antes de la sanción del Código actual del 2015, antes de la sanción, aparece la Ley de Salud Mental. La Ley de Salud Mental, que es la Ley 26.657, la ley del 2010, 26.657. Porque ahora tenemos que ver justamente cuáles van a ser los diferentes regímenes legales que están involucrados o que confluyen en el régimen de la restricción de la capacidad jurídica de una persona. ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿O tienen algún comentario o alguna duda que me quieran consultar? Porque ahora entramos al régimen actual. ¿Vamos bien? Bueno, como les decía, confluyen diferentes regímenes jurídicos dentro de un tema. Porque, ¿qué son? En primer lugar, no nos olvidemos que nuestra Constitución Nacional nos hizo adherir, determina, desde el año 1994, la supremacía legal o la supremacía del régimen internacional en los convenios internacionales que sean aprobados por nuestro ordenamiento. Bien, y bueno, tenemos aquí una convención internacional que es del año 2000, que es la Convención Internacional de Protección de las Personas con Discapacidad, que establece bastantes principios jurídicos que no encontraban suficiente compatibilidad con el Código Civil vigente, ¿no? Que ahora los vamos a ver. Y luego también otra ley que aparece en nuestro ordenamiento 10 años después es la Ley de Salud Mental, que esta sí también establece concretos parámetros de principios en cuanto al régimen de capacidad o restricción de la capacidad, que es la ley que acabo de nombrar, la 26.657, que como ven es anterior a la modificación del Código Civil. Y estas leyes no derogaron al Código Civil, no lo derogaron. O sea, el Código reformado, el Código de Vélez reformado, se mantenía vigente. Bien, se mantenía. Entonces había como cierta incompatibilidad normativa que era bastante complicada de sobrellevar, que la justicia tenía entonces que hacer como, ver cómo de algún modo compatibilizaba los regímenes jurídicos que estaban en boga, porque sí, ya sabemos cuando vimos la vigencia de la ley en el tiempo, que la ley a partir de su entrada en vigencia, se aplica a las situaciones y relaciones jurídicas existentes, bla, 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 el efecto inmediato, el efecto diferido, el principio de retroactividad, todo eso lo vimos, ¿no? Lo sabemos, perdón, pero el código se mantenía vigente, y y la ley no podía modificarlo si no lo derogaba. Entonces confluían ambos regímenes, lo cual era de alguna forma complejo para los jueces en ese momento. Con la sanción del Código Civil de 2015 ya quedaron incorporados todos los conceptos relativos a los principios de determinación de capacidad jurídica de la persona, y qué es lo que vamos a ver ahora. Y bueno, se solucionó como les decía, estos conflictos que llevaban a tener regímenes incompatibles, ¿no? Porque eran, o que tenían algún modo de contradicción. Bueno, vamos a los principios generales que establece la Ley de Salud Mental y que se incorporan en el Código Civil 2015 que la adopta. Vamos a ver los principios generales. Yo acá tengo... ¿Por qué no puedo share? Quiero ver... Yo tenía... ¿Por qué no puedo? Estoy viendo. No puedo compartir.
Tenía un cuadrito hecho para ustedes. Tengo acá. Tendría que haberlo tenido abierto, ¿no? Claro, ahí Ahí está, ¿se lee? ahí está, sí, profe. La buscaba, la encontramos. Ahí está. Bueno, bárbaro. Acá les preparé como un pequeño cuadrito que vamos a ver ahora, que los vamos a analizar los puntos por punto. Son 5 grandes principios que vamos a encontrar en el régimen para la determinación de la capacidad jurídica de una persona, que son los que vamos a ver ahora. Fíjense, los tienen acá. Primero, el gran paradigma que siempre se mantuvo vigente, en realidad desde el principio de sanción de nuestra legislación, ya desde el Código de Vélez, que es que la capacidad y su ejercicio son presupuestos en todos los casos. El segundo gran principio, este sí es el cambio fundamental, es el resguardo de la autonomía personal. El tercero es la intervención de un equipo interdisciplinario que permita una evaluación integral. Igual no se apuren, o sea, anoten si quieren los principios básicos, pero ahora yo lo mantengo abierto esto para que, mientras que exponemos cada uno de los principios, para que estén, para que lo tengan y lo puedan ir siguiendo. La intervención de un equipo interdisciplinario que permite una evaluación integral, gran cambio también ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, ya a partir de aquí comienzan los grandes cambios en materia legislativa y de aplicación regulatoria en estos casos. El cuarto principio, también un gran cambio, que es que la sentencia es una norma individual que personaliza límites específicos y debe ser revisada periódicamente. Gran cambio también, que también analizamos ahora. Y por último, también otro gran cambio tiene que ver con la figura de los apoyos. Apoyos. Ya no se habla de curador, se habla de apoyo. Pero subsiste la posibilidad, pero ya muy limitada, muy excepcional, de una incapacidad, de una declaración de discapacidad total, que la última parte del artículo 32 regula, donde ya la figura del apoyo es insuficiente y se necesita el curador, como en el régimen anterior de Vélez-Sarsfield, que es la figura que suple la voluntad del incapaz. Pero como en este caso, el gran cambio viene a ser el supuesto excepcional que lo habilita, que es cuando la persona afectada la persona afectada por una enfermedad mental pierde total conexión con su entorno, no puede de ningún modo ejercer sus derechos porque no tiene posibilidad de comunicación, porque ni siquiera utilizando ningún formato o medio adecuado. Esto es muy interesante, lo vamos a ver en las próximas clases, cómo digamos, se limita la posibilidad de la suplencia total de la declaración de capacidad, de la suplencia total de la voluntad de la persona, solamente en un caso muy excepcional que tiene que ver con esa desconexión total con el entorno, que obviamente ya la figura del apoyo va a ser insuficiente para él. Y va a necesitar, sí, una suplencia total de su voluntad que no la puede expresar de ningún modo. Bueno, vamos a ver por partes estos presupuestos, estos principios rectores en materia de capacidad. El principio rector a tener en cuenta va a tener que ver con el reconocimiento de esta capacidad. La persona se reconoce, desde el ordenamiento jurídico mismo, se le asigna el carácter de persona capaz. Se parte de la idea de que una persona es capaz y así se presume siempre. No importa cómo se manifieste en la vida cotidiana, no importa que tenga conductas incoherentes, no importa, todos a veces decimos, no, pero le falla algo porque ya lo conocemos y no tiene no tiene coherencias en su vida, hace cualquier cosa, o se manifiesta de forma agresiva, impulsivamente, no por ser violento, sino porque, digamos, se exaspera por cualquier situación. Bueno, a veces podemos encontrar sujetos que en la vida cotidiana que nos parezcan que tengan alguna patología, pero bueno, el derecho los considera
plenamente capaz, acá no tienen no puede haber ningún prejuzgamiento en cuanto a la conducta de un sujeto simplemente por su exteriorización, y incluso la ley nos dice que se presume, fíjense, aunque la persona se encuentre internada. La persona puede estar internada en un centro psiquiátrico, atada a la cama, lo que fuera, o drogada, pero se le presume su capacidad de ejercicio. ¿Bien? Como les decía, esto también, en definitiva, estaba en el régimen de Belsarfe, porque el reconocimiento o la presunción de capacidad de una persona siempre se entendió o siempre se consideró como vigente siempre que no exista una declaración de interdicción judicial. Siempre se necesita entonces de una interdicción judicial, una decisión de la justicia en un proceso determinado que así lo disponga. De lo contrario, se considera que la persona es capaz. Y la limitación de la capacidad es excepcional, porque tiene que el juez determinarla en base a ciertos parámetros. ¿Bien? Y esto lo vemos tanto en la ley de salud mental 26657 como en el Código Civil expresamente asignado en el artículo 32. ¿Alguien me llama? Bueno, pensé que había escuchado. Fíjense, y en el artículo 32 y en el artículo 31, si les invito a que lo lean, van a ver que se establece que la capacidad siempre se presuma, en principio todos somos capaces, salvo prueba en contrario, aun si la persona se encuentra en estado de internación. Y la limitación de la capacidad es excepcional. Esto es muy importante también porque aquí se parte de la posibilidad de graduarla. O sea, hay una graduación. Ya salimos de ese compartimiento estanco que Belsarfe nos proponía, nos disponía al establecer que los sujetos podían ser capaces o incapaces. No, acá las personas son capaces y pueden tener una restricción a su capacidad. ¿Bien? Limitada, excepcional, determinada en un proceso concreto. ¿Bien? Esta posibilidad de graduación, que ya la había dispuesto en la ley 17711 con la figura del inhabilitado, bien, ahora es más concreta, ahora es más determinada, porque también en el caso de los inhabilitados era genérica la posibilidad de capacidad. Los inhabilitados eran personas que eran capaces, pero para los actos de disposición patrimonial necesitaban de la asistencia del curador. Ahora no es tan genérico, ahora es específico. O sea, la persona va a tener discapacidad para ciertos actos de su vida civil, que tienen que estar determinados en la sentencia. Por eso, este gran cambio, ¿bien?, sin perjuicio de la subsistencia de la figura del incapaz total, que es completamente excepcional y que está en el último párrafo del artículo 32. Pero en los demás supuestos, las personas tienen concretas limitaciones. El gradualismo. ¿Me van comprendiendo? Bueno, vamos al segundo de los principios, que es el resguardo de la autonomía personal. Ahí también uno va un poco de la mano del otro, ¿no? Que lo encontramos bien determinado en el artículo 23 del Código Civil y ya propuesto por la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, los artículos 12 y 26, ¿no?, de esta convención. Y lo que apuntan estos regímenes es el resguardo de la autonomía personal, el destaque del sujeto como de una persona, por más allá de sus padecimientos mentales, como un ser individual, un ser que pueda tener autodeterminación, que pueda tener deseos, que pueda tener voluntad propia, que pueda tener inclinaciones y decisiones de alguna manera, ¿bien? Y esto también, ¿con qué aspecto de los derechos personales? Ustedes. ¿Con qué aspecto de derechos personales? Con el respeto a la dignidad humana, porque no nos olvidemos el eje central de los derechos personalísimos que está en el artículo 51 del Código Civil actual, que habla del respeto a la dignidad humana. Entonces, cuando hablamos de dignidad humana, de la persona como centro y razón de ser del derecho, como el respeto a esa condición básica, va más allá de cualquier enfermedad que pueda limitar a la persona.
enfermedades, en este caso mentales, pero hay otro tipo de enfermedades físicas también, que a veces que también pueden incidir en el desenvolvimiento de una persona. En muchos aspectos, a veces, situaciones físicas o de enfermedades de otro tipo influyen en las personas, en su facultad mental. Eso lo veo, bueno, lo veo o lo he visto en mis pocas, gracias a Dios, experiencias de enfermedades familiares, en los cuales como una enfermedad que no tiene nada que ver con lo mental, no tiene nada que ver, puede ser un cáncer, algún órgano, puede ser un trauma, lo he visto con clientes, por ejemplo, que han tenido amputaciones de sus miembros, o sea, cuestiones de discapacidad física exclusivamente, cómo repercuten sin dudas en la salud mental y cómo pueden influir en esa, a dejarlos a veces, o invitarlos o llevarlos a tomar decisiones que sin dudas resultan perjudiciales, pero que parten de una depresión, de un estado depresivo, de un estado mental quizás que no está equilibrado, pero momentáneamente. Entonces esas personas, como, a ver cómo estoy de batería, esperen que voy a conectar. Me está durando poco la batería de la computadora, estoy viendo. Ahora ayer me olvidé de cargar, apenas se me corta. Entonces, estos aspectos que son, digamos que son individuales o que son particulares y que son realmente de cada caso concreto, esta nueva ley, este nuevo régimen, permite analizarlos y tenerlos en cuenta, justamente para no encasillar a las personas en estos regímenes tan encorsetados, ¿no? Porque en definitiva estigmatizarlo o rotularlo como incapaz a una persona no es justo para la siempre. En todos los casos, la persona puede necesitar un apoyo, puede necesitar un consejo, puede necesitar una asistencia, pero en todos los casos se mantiene por su condición de ser humano la voluntad, que es lo que nos hace diferentes, esa posibilidad de tomar decisiones. Por eso, qué importante es que la ley acompañe en este sentido, y el cambio legislativo ha sido fundamental para respetar la dignidad humana de una persona. Aquí lo comparto 100%, esta idea de respeto a la voluntad humana y salir de este enfoque tan asistencialista, porque la idea que por años, por siglos, ha quedado vigente o quedó latente, es esta necesidad de que, no, pobre, tiene tal problema, entonces él no puede tomar decisión, lo tengo que hacer yo en su lugar. A veces lo hacemos, bueno, yo que soy bastante con mi familia, a veces lo hacemos, yo digo, bueno, todos tenemos incluso el derecho a equivocarnos, ¿no? Por más que uno tenga mayor claridad en algún aspecto, bueno, todos tenemos el derecho a equivocarnos y no necesitamos de una restricción a nuestra capacidad, como subestimar la posibilidad de que el sujeto tenga esa determinación para tomar decisiones. Por eso es importante que se respete esta idea y este modelo nuevo, legal, está basado más que nada en el respeto y no en la sustitución, de la sustitución de la voluntad que implicaba la representación. ¿Bien? Bueno, el artículo 23 del Código Civil justamente lo dice en forma expresa, cuando al referirse al ejercicio de la capacidad dice que toda persona puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Por supuesto que hay limitaciones propias para todos, para ejercer derechos, pero en una sentencia es donde, justamente está en uno de los principios que aquí vemos, la sentencia es como una norma individual, ¿no? Porque como lo puse con el próximo, el próximo posterior. Que la sentencia tenga que determinar en forma específica y concreta cuáles van a ser las limitaciones. A esto nos invita, a esto dispone el artículo 23, y parte de este respeto o resguardo de la autonomía personal. Y también en la Convención Internacional, el artículo 12, que les decía que es uno de los aplicables en cuanto a este principio, establece que el reconocimiento de la persona ante la ley y a los estados partes los determina a establecer un régimen a todos ellos donde se respete el derecho del reconocimiento de la personalidad jurídica más allá de alguna restricción concreta.
Y de este principio se van a derivar varias cuestiones, de este principio del resguardo de la autonomía personal. En primer lugar, el derecho a ser informado, a que esa persona que tenga una restricción en su capacidad siempre tenga información concreta en el proceso de toda decisión que se tome sobre su persona, y también, a partir de esa información, el derecho a participar en el proceso. O sea, no solamente, digamos, no es un ser ajeno a un proceso judicial de determinación de su capacidad, sino que tiene el derecho a nombrar su propio abogado, bien, que controle cualquier decisión sobre su capacidad jurídica, realizando peticiones, interponiendo recursos, impugnando pericias, pidiendo medidas cautelares, solicitando la modificación de medidas cautelares, etc. Cualquier participación efectiva del sujeto en resguardo o en contradicción con cualquier decisión que se tome sobre su capacidad jurídica. O sea que esto es de gran relevancia. Partir del resguardo de la autonomía personal de una persona implica otorgarles el derecho a la información, inclusive ese derecho a la información vamos a ver que el código la amplifica de un modo tal que invita a que se adapte cualquier modo de comunicación, cualquier medio, modo o formato que sea necesario para que la persona llegue a un entendimiento, porque quizás hay situaciones que impiden que la persona, digamos, tenga un acceso, no sé, pensemos en una persona, por ejemplo, ciega, que tiene una discapacidad física, porque a veces, como les decía, la discapacidad física puede tener injerencia en la facultad mental del sujeto y tomar decisiones de su persona. Bueno, obviamente si la persona no puede leer, va a tener que tener un modo de adaptación de toda información que se le brinde a través del sistema Braille o cualquier otro sistema que haga que la persona llegue a su conocimiento todas las decisiones que pueden tomarse respecto a su persona. ¿Bien? O sea, la adaptación es fundamental para que se cumpla este deber de información y de poder participar en el proceso. Bien, y por último, también la gran consecuencia que implica el resguardo de la autonomía personal va a ser tomar decisiones que deben llevar a la menor restricción posible de los derechos. Bien, entonces por eso, las decisiones siempre tienen que tender a restringir lo menos posible los derechos. Esa es, digamos, la segunda gran consecuencia de este principio que implica el resguardo a la autonomía personal. Sigamos con el tercer punto, o tercer principio, gran principio rector en materia de capacidad o de educación de capacidad, que tiene que ver con, este también es un gran cambio legislativo, la intervención de un equipo interdisciplinario que permita una evaluación integral de la persona. Fíjense este párrafo que les puse aquí de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que nos dice que cabe tener presente la ventaja que proyecta la interdisciplinariedad como patrón valorativo de la capacidad de la persona, pues viene a desterrar las restringidas estándares vigentes respecto del tratamiento judicial de las personas que padecen alteraciones de su salud mental, pues le permite al órgano decisor contar con una visión integral que abarque también el contexto social y ambiental del individuo, no solo su diagnóstico médico-clínico. ¿Qué gran cambio nos propuso, o nos dispuso, mejor dicho, el régimen jurídico actual? Que las decisiones del juez en materia de restricción de capacidad no parten ya solamente de un criterio médico exclusivo que emite el psiquiatra, el médico psiquiatra, sino interdisciplinario, un equipo interdisciplinario, que no solamente tenga en cuenta el aspecto médico y clínico, sino también social, económico, cultural. Bien, o sea que esto le da, como dice la Corte en este fallo que les puse para tener este entendimiento de la importancia de este principio, realmente permite a los jueces tener una visión mucho más integral, porque no es solamente, como les decía, el diagnóstico de una enfermedad, sino la evaluación de los efectos que esa enfermedad produce en ese sujeto, porque las enfermedades pueden producir efectos de distintos, o sea, efectos comunes, pero en ese sujeto estar manifestadas de otra manera, de modo tal que siempre se tienda a proteger esto, la autonomía personal. Entonces el juez, para tomar una decisión, no lo va a hacer solamente en base a un certificado médico
que establezca una patología, como decía el Código de Vélez, ni siquiera, como decía el Código reformado por la Ley 17.711, un criterio médico-jurídico, es decir, no solamente el diagnóstico médico y ver cómo repercute esa enfermedad en su vida, sino ver otros aspectos que estén evaluados por profesionales, es decir, no solamente médicos clínicos o médicos psiquiatras, sino psicólogos, asistentes sociales, digamos, profesionales terapistas ocupacionales, profesionales que en definitiva le brinden al juez un panorama integral de la repercusión de la enfermedad en la vida de ese sujeto. El gran cambio. Porque ver cómo esa persona se puede encontrar vulnerable, digamos, ¿cuál es la vulnerabilidad? Esto también es central. ¿Cuál es la vulnerabilidad de la persona que produce, que le produce a la persona esa enfermedad que padece? Poder disociarla, poder determinarla para, en base a esa, determinar su incapacidad jurídica. ¿Sí? Entonces es más que una pericia médica, es una pericia social, digamos, porque intervienen multifacéticamente todos los aspectos de la persona analizados por profesionales. Por eso es de carácter interdisciplinario, porque abarca varias disciplinas y varios aspectos. Y esto está regulado tanto en la Ley de Salud Mental, el artículo 42, como el artículo 37 del Código Civil y el artículo 40 también del Código Civil, que son las normas que después ustedes en forma tranquila van a leer, van a ver cómo se aplica. Después vamos a ver que hay un tema importante cuando veamos el juicio de determinación de capacidad, porque esta es un código de fondo, ¿no? Pero también tenemos el código procesal. Cada provincia tiene su código que la provincia dicta en forma autónoma. Cada provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su código de procedimiento. Bueno, también en los códigos de procedimiento vamos a encontrar normas particulares en materia de los juicios de restricción de capacidad. ¿Bien? O sea que, y la idea es que también el Código Civil establezca normas, digamos, coherentes en todas las en todos los ámbitos legislativos del país, para evitar justamente contradicciones o favorecer la elección de una jurisdicción por sobre otra, para que el juicio se lleve a cabo y se obtengan sentencias que generen, digamos, una conveniencia para alguna de las partes del proceso. Entonces, por eso también se establecen normas que sean coherentes en todo el sistema, más allá de las particularidades de cada código. Por ejemplo, nuestro código de procedimientos de la provincia de Buenos Aires, que regula el juicio de determinación de la capacidad, habla de las pericias psiquiátricas, ¿no? También debe estar el juez avalado por pericias psiquiátricas. Entonces no habla de la interdisciplinariedad que exige el Código Civil, y por ende tiene que adaptarse este código al Código Civil, Código de Procedimiento. O sea, no es limitativa la pericia médica, sino también el juez a la hora de evaluarlo, por más que el Código de Procedimiento se ciña a la pericia médica, a partir de la disposición del Código de Fondo, que exige la intervención de un equipo interdisciplinario para avalar una decisión judicial. Bien, o sea que el juez, para evaluar la restricción de y decidir la restricción de capacidad de una persona, para determinados actos de su vida civil, debe estar sostenido por un equipo interdisciplinario que dictamine cuál es la situación del paciente. Del sujeto sometido a la restricción de capacidad en cuanto a los derechos específicos. Bueno, vamos al cuarto aspecto, o al cuarto principio, también muy interesante en cuanto al cambio legislativo propuesto, que tiene que ver con la sentencia de declaración de incapacidad, que ya no es una sentencia de declaración de incapacidad, salvo la forma excepcional del artículo 32, en el segundo párrafo, sino que es una sentencia que restringe determina la capacidad jurídica de una persona, pero restringiendo actos concretos. Por eso es una norma individual, personalizada, con límites específicos. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que ya no se dice la persona es incapaz, como en el régimen anterior, y esto implicaba que para la generalidad de los actos de la vida civil la persona no podía ejercer sus derechos, salvo los que expresamente autorizara la sentencia. Ahora es al revés. La sentencia expresamente debe limitar los actos.
Entonces la sentencia tiene que decir para qué actos de la vida civil una persona se encuentra afectada jurídicamente. Porque desde que nos levantamos que celebramos actos jurídicos, ¿no? Vamos, tomamos un transporte público, vamos a hacer mandados o compras, o sea, nos relacionamos, no pensemos solamente en la venta de un inmueble o una transacción con sentencia económica, no. La vida cotidiana tiene pequeños actos domésticos en los cuales nuestra capacidad jurídica es ejercida, ¿bien? Entonces, la sentencia tiene que limitar eso, si no, para tener una idea, el incapaz de la época de Vélez no podía ni ir a hacer una compra al kiosco, porque su acto era nulo de nulidad absoluta, de nulidad relativa, perdón, era nulo el acto de comprar un paquete de cigarrillos porque estaba limitada su capacidad de ejercicio. Bueno, lógicamente tiene que evaluar esos aspectos, la sentencia, qué actos de la vida civil se encuentran restringidos. Los que no están enumerados en la sentencia, esos actos son completamente válidos para ser determinados de acuerdo a qué, a la autonomía personal del sujeto. Bien, gran cambio. No la generalidad de los actos, y excepcionalmente actos válidos, sino al contrario. La generalidad de los actos de una persona con la capacidad restringida pueden ser celebrados, a excepción de los que se enumeran específicamente en la sentencia. Esto, como yo les había dicho, era más práctico el régimen de Vélez, porque a veces se le escapan al juez muchos actos. O sea, pensar en cada acto cotidiano puede generar algún inconveniente, pero bueno, tienen que trabajar más y analizar más, por eso el equipo interdisciplinario en este caso es fundamental para estudiar cada aspecto de la vida de la persona, de la vida en relación a la persona, y poder orientar cómo la sentencia tiene que ser dictada en este aspecto. Y otro gran cambio también tiene que ver con la revisión periódica. Debe ser revisada periódicamente. Antes, en el régimen anterior, para eso los invito a la lectura de los artículos 24, inciso F, 37, 38 y 40 del Código Civil, por eso están ahí anotaditos. La revisión de la sentencia en el régimen anterior también se daba, pero ¿en qué casos? Solamente en el supuesto de pedidos en los juicios de rehabilitación. O sea, se tenía en cuenta la posibilidad de que un sujeto cambiara su situación personal, su situación mental, estaba la posibilidad dada, estaba la idea de la factibilidad, pero eso implicaba la necesidad de hacer un nuevo juicio que se denominaba juicio de rehabilitación. Un proceso también con nuevas pericias y demás, que implicaban la posibilidad de cambiar el estatus jurídico de la persona de incapaz a rehabilitado, ¿bien? Y con eso obtener la capacidad jurídica, o ser rechazada de último juicio de rehabilitación y mantenerse la discapacidad. Ahora, el régimen actual obliga directamente ya de oficio al juez a revisar su propia sentencia. O sea, la sentencia que dicta restringiendo la capacidad jurídica de un sujeto está sometida a revisión por el propio interesado, que la puede ir pidiendo, o los legitimados para abrir el proceso, que lo pueden ir solicitando, pero si nadie lo activa, si nadie lo solicita, de oficio el juez cada tres años debe revisar esa sentencia. Esto hace a un cambio también desde el punto de vista procesal, ¿no? La sentencia ya no tiene el carácter de cosa juzgada. Habrán escuchado ustedes hablar de la cosa juzgada, que implica la imposibilidad o la inmutabilidad de una decisión judicial cuando llega ya a todas las instancias de apelación, y se confirma en todas las instancias de apelación, llega a un estado de inmutabilidad, no se puede cambiar, no se puede variar, y tiene que ver con la seguridad jurídica, ¿no? En el caso de los juicios de restricción de capacidad, no existe esta idea de cosa juzgada. La sentencia es mutable, y es lógico, porque fíjense ustedes que las enfermedades mentales, partíamos de la idea de investigaciones, de cambios científicos, de descubrimientos, de tratamientos nuevos, de tratamientos de estimulación, de estimulación mental o física, ¿no? De terapias alternativas, de nuevos psicofármacos, etc. O sea, todo este mundo inexplorado, como les digo, o sea, explorado pero inagotable, es interesante para ver cómo repercute en el cambio del sujeto, y que obviamente habilita una decisión diferente en materia de restricción de capacidad, porque la persona puede tener un diagnóstico concreto, de un tratamiento, superar hasta la afección, o quizás no superar la afección, pero sí el efecto que le produce en su vida. Eso es tan complejo, ¿no? El análisis, pero amerita un
tratamiento personalizado, ¿bien? No encasillar a la persona en una condición jurídica, sino permitir la evolución, ver cómo la evolución, en todo caso, lleva a un cambio de su situación jurídica en el aspecto determinado. Por ende, cualquier acto de la vida civil que se encuentre restringido, en virtud de la sentencia de restricción, es mutable en base a nuevos cambios, ¿cierto? A nuevos cambios que se produzcan en el sujeto, también basado en los estudios en el informe interdisciplinario que se le da. ¿Mm? ¿Vamos bien? Bueno. Sí, ¿alguien quiere hacer un comentario o algo? Profe, Sí. yo tengo una duda. Ahí en la D que usted puso, la sentencia es una norma individual, abajo que dice artículo 24, inciso F. Sí, ¿qué pasa? No encuentro el inciso F. O sea, está A, B, C, y después en los demás también no hay F. Yo no sé qué pasó entonces. Sí, tenés razón. Tenés razón. No, perdóname. Artículo 31, inciso F. Ok, gracias. Perdón. Artículo es el inciso C del artículo 24 y el artículo 31, inciso F. Ahí me salteó porque el relacionado con la norma individual o con la restricción específica es la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. ¿Sí? ¿Bien? Y en el inciso F del artículo 31, cuando nos dice que deben ser las menos restrictivas en los derechos y libertades. Entonces acá, pues lo modificamos. Bien, que estén atentos. Sería inciso C y artículo 31. Artículo 31, inciso F. ¿Bien? Esas serían las normas aplicables para avalar este principio. Perfecto. Bien, ya queda grabado así. Bueno, entonces entendieron lo que significa que una sentencia sea revisable, ¿verdad? Bueno, esa posibilidad de que el propio juez, sin necesidad de apelar. Una cosa es la apelación de la sentencia y otra cosa es la revisión. O sea, sí, la apelación implica que lo revise un tribunal superior, pero aquí hablamos no de la necesidad de un recurso específico, un recurso técnico como es el recurso de apelación, para que un tribunal superior tome la decisión, lo cual puede ocurrir, ¿no? Sino que estamos hablando de una sentencia que ya tiene decisión, digamos, del tribunal superior, que es la Cámara de Apelaciones, en este caso, de cada distrito, de cada departamento judicial, sino que el propio juez que la dicta la revise, o sea, cambie de opinión, o no cambie de opinión porque se equivocó, sino porque las nuevas circunstancias habilitan una modificación. ¿Bien? Entonces, no confundir revisión con apelación. Técnicamente la apelación es otra cosa. Técnicamente la apelación implica la intervención de un poder superior al del juez de primera instancia, ¿no? Un órgano revisor, porque en realidad la Cámara de Apelaciones es un órgano revisor, revisa, ¿no? Y confirma o modifica. En este caso la modificación la toma la decisión del propio juez en base a nuevos estudios, a nuevos avales que lo muevan a cambiar su decisión anterior. Gran cambio también. Sin necesidad de un proceso de rehabilitación, como les decía, que antes exigía la ley. Bueno, y por último, el último de los principios rectores en materia de capacidad es la adopción de apoyos. Se parte, digamos, se cambia completamente el paradigma de la función del asistente o del curador, perdón, que suplía la voluntad, sino la presencia de un apoyo, que es una herramienta para mejorar, ¿qué cosa? Justamente este principio, el de autonomía personal. Es esa persona que se designe, que el juez designe en su sentencia de juicio de restricción de capacidad para servir de apoyo, tiene que funcionar como un facilitador. O sea, respeta la autonomía de voluntad, pero lo que hace es lograr esa exteriorización
Bien, ese sostén, primero sostiene en cuanto a las decisiones que toma, lo aconseja, bien, pero a su vez actúa como facilitador. Interesante, pues en el artículo 43 lean la función, digamos, cuál es, digamos, la función del facilitador, más que nada esta idea, y después vamos a ver también, porque obviamente el juez para designarlo tiene que tener en cuenta que no exista incompatibilidad de intereses, que, digamos, el funcionamiento que tenga no tenga una intervención manipuladora, porque se pueden dar estos supuestos, ¿no? En que la persona que se designa para brindar el apoyo y el sostén, en definitiva, lo manipule, logre intervenir en esa voluntad, modifique los deseos, bueno, esas cuestiones que son muy complicadas a tener en cuenta deben evaluarse y puede, por supuesto, sustituirse la persona o removerse la figura del apoyo y buscarse la que sea más idónea para cumplir esta función de consejero, que puede también ser una o varias personas que cumplan diferentes roles, porque puede haber apoyo y hay que ver en qué materia lo necesita, si en materia de ejercicio de derechos patrimoniales, en materia de educación, en materia de qué área, ¿no? En aspecto que lo ayude a tener mayor movilidad física. Es decir, ver, digamos, lo que esta ley apunta es que, en definitiva, cuáles son los escollos con los que se encuentra en la persona con discapacidad en la sociedad y tratar de remover esos escollos. A eso apunta, ¿no? No verlo como una persona diferente, una persona anormal, sino una persona normal que debido a su padecimiento encuentra ciertos escollos, ciertas barreras en la sociedad para poder ejercer plenamente sus derechos. ¿Bien? Esa es la idea madre, digamos. Entonces este facilitador, este apoyo, ver cómo remueve esas barreras a los fines de rescatar esa voluntad individual. A veces parece como, a veces los principios son como románticos, ¿no? Porque son ideales que a veces es muy difícil concretar, llevar a cabo esto, por supuesto es mucho más fácil decir, listo, no tiene capacidad jurídica, alguien que ejerza los derechos por él, mucho más fácil, mucho más concreto, pero sin duda afecta la dignidad individual, la dignidad humana, la autodeterminación, que es muy rescatable en esta legislación que lo contempla, sin duda. Bueno, estos son los principios básicos, que son muy importantes porque cualquier decisión en materia de restricción de capacidad debe partir del análisis de estos valores para que el juez tome sus decisiones. Después vamos a ver cómo funciona o cómo es el mecanismo del proceso en las próximas clases. Y cómo repercute en el régimen de validez de los actos. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Me comentan. Los escucho estos dos minutitos que nos quedan. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces seguimos la clase que viene, que vamos a culminar con la unidad. Bueno, chicos, nos vemos. Perfecto. Bueno, Chau, gracias. profe. Gracias. Hasta luego. Profe. Chau, chau. Chao.